Tal, hermanos? Bienvenidos otra vez a otro devocional más. Seguimos con la unidad 11, estamos en el día 2. Estamos viendo el pueblo del reino de Dios. El devocional de hoy habla de los caminos del reino de Dios. Vamos a ver que para nosotros como hijos de Dios, la prioridad para nosotros debe ser hacer la voluntad de Dios. Debemos funcionar para cumplir simplemente para los propósitos de Dios. No debe haber otra cosa más importante para nosotros que hacer lo que Dios nos pide. Si somos el pueblo del reino de Dios, si somos hijos del rey, debemos vivir para Él, como hijos suyos. Como sus súbditos, nosotros debemos estar preparados para responder y obedecer a Dios como sea que Él nos pida, lo que sea que Él nos pide, cuando nos revele sus propósitos, se manifieste sus propósitos para nosotros, nosotros debemos estar listos para obedecerle. Vamos a ver algunas parábolas acerca del reino de Dios que nos enseñan cómo es que nosotros debemos vivir en el reino de Dios. La primera es la parábola del trigo, la parábola del trigo y la cizaña, que está en Mateo 13, 24 al 30. Se los voy a leer. Dice así: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formaron las espigas, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted sembró semilla buena en el campo? Entonces, ¿dónde salió la mala hierba? Esto es obra de mi enemigo, le respondió. Le preguntaron sus siervos: ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezca juntos hasta la cosecha. Entonces le dijeron entonces le diría a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en los graneros. Esta es una hermosa parábola que nos hace una gran advertencia, ¿verdad? Nos advierte que el asistir a la iglesia cada domingo no es una evidencia de que las personas realmente pertenezcan al reino de Dios. No significa que sean hijos de Dios porque vienen cada domingo, porque nunca faltan. No solo porque una persona haga lo que un verdadero creyente hace, eso no significa que también esa persona sea un verdadero creyente, ¿verdad? Porque no porque una persona parezca cristiana, no significa que en verdad lo sea. Y eso es lo que Jesús nos está advirtiendo en esta parábola. Él nos está enseñando que a través de esta parábola, que algunos perdidos, algunos inconversos están mezclados en la iglesia como verdaderos creyentes, con los verdaderos creyentes, pero simplemente son incrédulos que están engañados, están ahí pensando que son, pero en realidad no lo son. Por eso eso es algo que solamente Dios puede determinar, porque Él es el que conoce el corazón de las personas. Nosotros no podemos hacer juicios sobre las personas y decir, este sí es, este no es. La palabra nos manda a conocerlos por los frutos, ¿verdad? Por eso nuestra meta es que todos los miembros de nuestra iglesia den frutos. Y Dios se encargará de separar los verdaderos creyentes de los falsos creyentes. Ahora, cuando una persona no está dando frutos, nosotros debemos dejar que Dios trabaje a través de nosotros para ayudar a esa persona que no está dando frutos en la necesidad espiritual. ¿Sí? Hay otra parábola, la parábola de la semilla de mostaza. Es como nosotros también tenemos que aprender a vivir en el reino de Dios. Está en el verso 31 y 32 del capítulo 13. Dice: les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la semilla más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de todas las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Otra hermosa parábola de cómo es que nosotros debemos vivir en el reino de Dios. ¿Alguna vez te ha pedido Dios que hagas un cambio en tu vida o un cambio en tu iglesia y no lo haces porque piensas que no tienes el talento para hacerlo, que no tienes la capacidad, que no eres la persona indicada, que no tienes la influencia para hacerlo? Dios puede, mira, tomar algo que parece pequeño e insignificante y usarlo para hacer algo grande y útil en su reino. Esta parábola nos enseña que Dios puede hacer lo que Él quiere con una persona que le cree y le obedece. Lo único que le hace falta es creer y obedecerle. Lo que al hombre le parece imposible, recuerda,
que para Dios es posible. Así es que una iglesia comprometida con el señorío de Cristo puede tocar al mundo, puede transformarlo. Una persona comprometida con el señorío de Cristo puede hacer cosas grandes. Quizás lo que tú has pensado que no lo puedes lograr, creyéndole a Dios y obedeciéndolo, lo puedes hacer. Hay otra parábola, la parábola de la levadura, que está en el verso 33 de Mateo 13. Dice así: Jesús les dijo a la multitud, perdón, el 33, les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Esta también habla de la influencia que como hijos de Dios nosotros debemos de tener. Esta parábola nos enseña que nosotros tenemos que aprender a ser pacientes y esperar que lo poco que damos, la pequeña influencia, los pequeños cambios traigan grandes resultados. Hay que esperar y hay que ser pacientes. Así como la levadura va afectando poco a poco toda la masa hasta afectarla completamente, así puede ser nuestra influencia, poco a poco. Quizás no veas los resultados en tu trabajo, quizás no veas los resultados de tu trabajo en la iglesia, quizás no veas los resultados de tu testimonio en tu trabajo, pero Dios está fermentando poco a poco todo tu entorno. Dios está trabajando y poco a poco verás los resultados. Solamente confía en que Dios está haciendo el trabajo de producir cambios por medio de ti, por medio de mí. Eh, Dios puede hacer eh, que esa pequeña influencia que yo tengo, ese pequeño conocimiento traiga grandes resultados, ese pequeño testimonio haga grandes efectos en las personas, pero al tiempo de Dios. Otra parábola es la parábola del tesoro escondido y la perla. Se encuentra en Mateo 13, 44 al 46, que dice la palabra de Dios así. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Otro ejemplo de cómo es que nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios en el reino. Esta parábola nos enseña que vale la pena dar todo por el reino de Dios. La participación en el reino de Dios es más valiosa que cualquier otra cosa que nosotros podamos imaginar. Jesús nos está enseñando, hermanos, en esta parábola, que vale la pena dejarlo todo con tal de entrar en el reino de Dios, de ser parte del reino de Dios. Nos dice que si queremos ser sus discípulos, nosotros tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos y someternos al señorío de Cristo. Vale la pena dejarlo todo por Cristo. Ese es el reino de Dios. Somos llamados a eso. Que Dios les bendiga y los espero aquí mañana para un devocional más.